Bienvenidos amigos a este diálogo del siglo XX. En esta ocasión nosotros tenemos un invitado especial, como casi siempre nosotros tratamos de traerles a ustedes, porque en esos invitados especiales tenemos una relación inmensa de afinidades sociales, profesionales, comunitarias, y son personajes que tienen una vivencia importante dentro del siglo XX y que resultan importantes esas vivencias para decirlas y contarlas a los habitantes del siglo XXI. Este diálogo precisamente persigue eso y casi todos nuestros encuentros también, porque la generación del siglo XXI debe recibir esas experiencias profundas, importantes de la generación del siglo XX. Bienvenido, hermano y maestro Carlos Julio Félix, a Diálogos del siglo XX. Eso es lo que me gusta. Ajá. Que no me diga amigo. Hermano. Hermano, eso es así. Y noto que usted es muy cortés. Gracias, profesor. Qué bueno, ¿no? Un trabajo hermosísimo que hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Escuela de Cine y por supuesto también que tenía los grandes conocimientos de la televisión. Y entonces, bueno, yo a veces cuando los estudiantes me hablaban de Agustín, yo decía, no, ese hombre es cine y de televisión, de las dos cosas. Y yo le decía a mis estudiantes, aprovechen esa experiencia, porque Carlos Julio es un periodista en activo y es un maestro dedicado, consumado, no, yo soy profesor, a compartir experiencias. Usted, yo soy profesor, maestro usted. De modo que nosotros, dentro y fuera de las aulas, hemos cosechado una gran amistad. Así es. Muchas veces duramos un tiempo y no nos vemos, pero sabemos que uno está en algún lado, nosotros estamos en otro. Y entonces cuando nos llamamos, pues tenemos la facilidad, ¿verdad?, de decirnos y consultarnos muchas experiencias que nosotros hemos vivido y que podemos seguir viviendo también. Por eso he querido hacer este diálogo con usted y con otros amigos, porque yo creo que usted tiene un almacén de experiencias que debe contarle al país y al mundo. Y ahora que tenemos esta facilidad de las plataformas multimedia, yo creo que podemos hacerlo con toda facilidad. De modo que empecemos este diálogo. Este diálogo es abierto, usted es el dueño de la conversación, yo me meto de vez en cuando, molesto. No, es un diálogo, profesor, es un diálogo de aquí para allá y de allá para acá. Déjeme también compartir elogio con usted y decirle también que fuera de su capacidad profesional y su formación académica, usted es un ser humano con muchos valores. Gracias, y eso es lo que destaca mucho de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su calidad humana. Sí, de verdad que sí, se lo digo con la sinceridad del mundo. Correcto, sí. Y el hecho de que sea tema sobre el siglo XX no quiere decir que no nos vayamos hasta el XIX, aunque no lo hayamos vivido, pero sí, según un libro que yo leí. Hay que verlo, exacto, y esos antecedentes históricos son fabulosos, son importantes. Así es. Profesor, usted me entregó hace mucho tiempo, yo creo. Me entregó hace 30 años fácilmente, 20, no, más de 20 años, 30 años. Un libro que se llamó Manual de Teleperiodismo, y usted lo puso en circulación en la Biblioteca República Dominicana. Recuerdo esa noche que me invitó usted y me invitó el Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo sobre todo, y en esa ocasión usted demostraba que podía tener esa doble función del académico a tiempo, ¿verdad?, parcial en la universidad y del periodista en activo que da a conocer a sus alumnos, a sus colegas, a sus amigos, las experiencias que va adquiriendo dentro del ejercicio cotidiano. Esa primera experiencia con el libro y esa experiencia suya cuando dio a conocer esas intimidades de la producción informativa en televisión, fue un momento importante, valioso para mí, que no olvido, o sea, yo lo tengo muy presente siempre. Y me agradó que usted pusiera a disposición de la comunidad educativa a nivel superior, ¿verdad?, de la comunicación, esas vivencias profesionales. Sí, acababa yo hace mucho tiempo, porque fue como en el 93. Yo acababa de llegar de España, había estudiado en el Instituto de Televisión Española. Y entonces, bueno, la bibliografía de la televisión en la República Dominicana, o como sabrá, aún todavía no es tan rica. No. Y entonces, bueno, yo me metí por un buen tiempo ahí, casi 3 meses, en un centro de documentación del Instituto de Televisión Española, y la riqueza de ello ahí fuera de serie.
Y dije, bueno, eso combinado con la experiencia que ha tenido uno como reportero en la televisión puede dar un trabajo. Sí, y así lo hice. Posteriormente hubo otro trabajo que ya estuvo mucho más actualizado y por supuesto que ya la televisión en la República Dominicana había cambiado considerablemente, incluso en términos tecnológicos. Y entonces hice un trabajo que se llamó La noticia y el reportaje en televisión. Un encuentro con Peter Arnett. Con lo recibí, lo vi. Sí, que Peter Arnett es la persona el periodista que había cubierto la guerra del Golfo Pérsico, la primera. La primera del Golfo Pérsico, que muchos dijeron que no se explicaban cómo él había logrado un acuerdo, o más bien la CNN, que era donde él trabajaba, para llegar a un acuerdo de que él se quedara en Bagdad. Y se quedó en Bagdad, fue el único periodista occidental que se quedó en Bagdad. Y entonces yo recuerdo perfectamente cuando él, Peter Arnett, transmitía y decía, estamos contando un ataque de los nuestros en el mismo corazón del enemigo. ¡Wow! ¡Qué emocionante fue eso! Era la época fuerte de la televisión, acababa prácticamente de salir la CNN y ellos dijeron que si empezaba la guerra, que si la guerra se daba, la iban a transmitir en vivo. Imagínese usted, en ese tiempo la gente hasta de madrugada veía los misiles cuando salían y entonces, bueno, había tecnología para eso y ya la CNN había dicho que iba a transmitirlo y le llamó la guerra de Nintendo. Ese fue el título en ese momento. Incluso ellos habían dicho cuando salieron, que no hacía mucho tiempo que había salido la CNN, que ellos salieron para transmitir hasta el juicio final. Emocionante. Entonces todas esas cosas yo las contaba en ese encuentro con Peter Arnett. Creo que en algún momento le pregunté por qué no permitió, porque lo entrevisté aquí, por qué no permitió que un periodista español llamado Alonso Rojo usara el teléfono satelital para transmitir tan solo que él seguía con vida. Y él dijo, no fue eso. Se trató de que su empresa, su compañía fue incapaz de llegar a un acuerdo con nosotros. Y ahora hay que entender en estos momentos que cubrir una guerra no es asunto de aficionado. La verdad es que era emocionante esos tiempos de la televisión. Bueno, ahora se metieron, por supuesto, ya las redes sociales y ha habido cambios significativos, pero en ese tiempo la televisión estaba en su buena, la transmisión en satélite. Yo como corresponsal de Telemundo, yo recuerdo los afanes que teníamos de hacer las transmisiones, que si se te iba una ventana, la perdía ya, perdía. Ahora no, hasta ahora por WhatsApp uno hace las transmisiones sin mayores inconvenientes. No, las plataformas han cambiado todo, las plataformas multimedia han puesto en evidencia, ¿verdad? Que cada quien puede ser reportero. Claro, hay que tener conocimiento, ¿verdad?, de las herramientas fundamentales para hacerlo bien. Pero ahora mismo, en este momento, lo que interesa muchas veces es la documentación. ¿Quién me da la documentación? ¿Quién la difunde? Yo puedo perfectamente ordenar ese documento para mi público, mi grupo de receptores. Sí, pero hay que decir una cosa también, profesor, disculpe. Hay que decir una cosa. Está comprobado, y está comprobado casi históricamente, que son los aficionados los primeros en obtener las informaciones, no son los profesionales. Así es. ¿Por qué? Porque por cada periodista te pueden aparecer miles de aficionados. Así es. Por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, el segundo avión lo grabó la televisión porque ya estaban todos ahí cubriendo el primer avión que había impactado en la primera torre. Pero en la primera torre fue un aficionado que lo grabó, que le estaba grabando a un bombero que ese día se iniciaba y había pedido quedarse con ese recuerdo. Es decir, está comprobado que los aficionados son los que graban los momentos espectaculares. Ahora bien, cuando llegó el periodista profesional, ya el de formación, el académico y todo eso, ya se le acabó el juego al aficionado. Porque cuando él está pensando una cosa, el periodista ya la ha divulgado. O sea, la agilidad que tiene el periodista y la manera de ir estructurando su información, está formado para eso. No es lo mismo. Pero, desde luego que ya las comunicaciones están mucho más democratizadas después que salió este aparatito. Así es. Estamos prácticamente, ¿verdad?, en una trampa multimedia, pero atractiva. De verdad que sí. Es atractiva porque todos tenemos acceso a los medios y podemos comunicar muchas cosas que antes no podíamos hacerlo. Del barrio mismo de uno, del sector, del pueblo, de la comunidad. Y hoy cualquiera puede perfectamente
subir una información a su comunidad mínima de receptores, estamos hablando de los hermanos, los tíos, los familiares, y en cualquier momento, ese video, como dicen, puede convertirse en una atracción especial, o sea, un video viral, y entonces dar la vuelta al mundo en un momento breve. De modo que la información está en manos de muchas personas, ¿verdad? Y está la forma profesional en que debe manejarse para difundirse en las grandes plataformas multimedia de estos tiempos. Eso es lo bueno, que la información está mucho más democratizada, y para el tema de los países de carácter fuerte, los férreos, los dictadores, ya con las redes sociales tienen el problema. Y esa es una ventaja. Ahora, también hay que pensar en la otra cosa también, que en los fake news. O sea, cuando yo quiero saber si es verdad o es mentira la información, porque lo vi así, porque alguien la colgó, entonces yo me voy a los medios tradicionales que están, por supuesto, en la plataforma de las redes sociales también. Es decir, los periódicos, la televisión, la radio, se han ido también a las redes sociales. Correcto. Porque yo siempre planteé que no es que los medios sustituyen, tradicionalmente se ha dado esto, no es que los medios sustituyen, ningún medio sustituye a otro. Sí. Lo que hace es que se complementan. Correcto. Cuando salió la radio, el periódico se asustó y dijo como que lo iba a sustituir. No ocurrió así. Se complementaron. Se complementaron. Después salió la televisión y la radio pensó que iba a ser sustituida. Lo que hizo fue que se complementaron. Ahora están las redes sociales. Correcto. Entonces, si usted está mirando, por ejemplo, un programa de televisión en vivo y quiere salir, no puede, tiene que irse al trabajo. Y entonces usted lo sigue a través de la radio, porque no va a estar mirando tampoco el teléfono permanentemente y manejando. Lo sigue a través de la radio. Correcto. Y si no, bueno, cuando usted llega al lugar, entonces usted revisa el link y ahí lo sigue mirando. Ese es un complemento, pienso que es lo que se ha dado en términos generales en las comunicaciones. Y excelente, es excelente. Yo quiero, profesor, a nuestro diálogo, que ha empezado de una manera muy factible, analizando un aspecto como este de las nuevas tecnologías y toda la infraestructura multimedia, que le demos un corte transversal, porque hay un tema fundamental que usted es un banderín, por ejemplo, usted es una persona clave en ese tema, y es un tema que ha ocupado desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, un aspecto fundamental dentro de la promoción gubernamental, dentro de las posibilidades de desarrollo de una comunidad que, como todos sabemos, tiene años y años esperando la mano amiga de cualquier gobierno. Esa mano amiga aparentemente ha llegado con esta nueva gestión de gobierno, y usted, como un pedernalense, si el término se permite. Así es, digo el gente dicho bien, porque los que no son de allá o de la región, no le sale muy bien, ¿no? Dicen pedernaleño a veces. Ya. Pero es pedernalense, como usted lo pronunció. Ya, entonces, yo, que soy una persona también preocupada por muchos problemas sociales en el país, usted, bueno, mucho más, pero usted está preocupado por todos los problemas sociales, y vamos a volver a eso, a sus trabajos de televisión y demás, y sus reportajes internacionales y nacionales. Pero yo creo que esta conversación debe agotar una parte fundamental de eso que el gobierno ha pensado, ha diseñado a través del Ministerio de Turismo, Obras Públicas y otras dependencias, para desarrollar ese polo turístico y esa ciudad del sur profundo de la República Dominicana. El impacto para Carlos Julio Félix. Sí, bueno, el impacto desde el primer día en que el presidente de la República sorprendió a la opinión pública, porque cuando él juró como presidente, ese día uno no esperaba que ese se iba a convertir en el tema. Yo no lo estaba esperando, honestamente. Yo pensé que iban hacia dónde iba el giro del gobierno con el tema de la transparencia y todo eso, pero cuando él anunció el tema de Pedernales y que lo había retomado, eso se fue abajo. Sí. Y entonces, bueno, yo me puse también muy contentísimo. Desde luego, él tenía una ventaja en el sentido que había logrado también tener ya la base, y la base es que el problema de la tierra en términos jurídicos ya estaba resuelto. Es decir, con el asunto de rescatar los títulos, ya hay que decir que hubo una intención del gobierno del expresidente Leonel Fernández de iniciar las investigaciones para resolver ese problema, y lo continuó el expresidente Medina. Y entonces, bueno, cuando él llegó, él dejó la señal bien clara de que iba a arrancar con eso. Y entonces se metió a la semana más o menos una
él anunció como que iba a ir, pero sé que se metió una tormenta en Pedernales. Digo yo, bueno, se cayó todo de nuevo. Se cayó todo. Ay, mi madre. Pero entonces él fue y se metió en el lodo. Sí, y entonces me dijo, ahí que yo me estoy dando cuenta que el asunto es de verdad. Y volvió otra vez como a las 2 semanas y fue con su familia. Y fue a disfrutar, a conocer. Es más, durmió en Pedernales. Y eso no había ocurrido. Ningún presidente había dormido en Pedernales. Yo no sé si en el gobierno de Trujillo, pero si Trujillo lo hizo, tenga la seguridad que lo hizo en uno de esas corbetas de la Marina. En mar abierto. Mar abierto, no lo hizo en tierra. Entonces pasó a la historia en ese sentido. Durmió en Pedernales, duró allá un par de días, reuniones con todos las instituciones y los organismos comunitarios, sociales. Y entonces, bueno, transmitió seguridad. Y después de eso hubo primeros palazos para el tema de las carreteras y eso que se dio en el puerto. Sí. Y bueno, empezó la construcción del tramo carretera Barahona-Enriquillo, Enriquillo-Pedernales. Esas son las obras básicas de cara a lo que viene para Pedernales o a lo que se va a ejecutar, porque no puede haber un desarrollo turístico sin esa infraestructura. Claro. El tema, por ejemplo, eléctrico, que hay que decir en reconocimiento al gobierno anterior, en que se había empezado la pista eléctrica y se terminó en esta. Ya tenemos la pista eléctrica. Quiere decir que Pedernales, con la capacidad instalada que tenía de 5 megas, justo igual que la demanda, no podía empezar un desarrollo. ¿Por qué? A ese nivel jamás. No, a ese nivel nunca. No, entonces, bueno, ya es la única comunidad o cabecera común del país que estaba desconectada, que no estaba en la red nacional, es Pedernales, o era, porque ya si quieren conectarla, nada más ella conectar, pero ya llegó hasta allá, hasta Pedernales. Pues maestro, ahí mismo es importante decirle a la gente que eso de la pista eléctrica es la potencia necesaria para tú poder conectar, ¿verdad? Un grupo de instituciones, infraestructura hotelera, infraestructura gubernamental y social y comunitaria, ¿verdad? Que pueda soportar una demanda eléctrica importante, valiosa, con un grupo de gente en el pueblo. Claro. Porque no son 100 gente, 200 personas que van a visitar a Pedernales después de esas inversiones. No, son miles de personas. Y estamos hablando que funcionaría, no ahora, por supuesto que casi en la última etapa del proyecto, pero se está pensando en un aeropuerto internacional con vuelos intercontinentales. Wow. Y que se estima que sería el tercer aeropuerto más activo de la República Dominicana después de Punta Cana y las Américas, por encima incluso de Santiago. Y entonces, bueno, la otra obra que han empezado también a construir como parte de las obras básicas para el desarrollo es el acueducto. El acueducto de Pedernales ya tenía 30 años o más en uso y por consiguiente había pasado su vida útil. Sí. Entonces se está haciendo ahora un acueducto, no solo para el proyecto Cabo Rojo, que es donde se van a instalar los hoteles. Y creo que el aeropuerto, algo ahí, no sé. No, el aeropuerto va a ser en el segundo municipio, Oviedo, en la parte que se conoce como Tres Charcos. Okay. Pero el hecho de que estén reconstruyendo la carretera y en algún momento se ha dicho que debe ser de 4 carriles entre el aeropuerto y Pedernales, no sé, pero si es así, estamos hablando, además de quitarle el 80% de las curvas a la carretera, que yo conté 84 curvas en 25 kilómetros, eso quiere decir entonces que si hacen eliminan el 80% de las curvas, yo diría que ahora se está haciendo en 50 minutos, casi una hora. Sí, de Oviedo a Pedernales. Al cruce de Cabo Rojo. Unos 50 minutos, eso se bajaría como a 15 o 20 minutos. Así es el asunto. Sí. Pero se suma el hecho de que también se está construyendo, como sabrá usted y los amables televidentes, se está construyendo la circunvalación desde el pasado gobierno de Asua y la circunvalación en este gobierno de Baní. Eso quiere decir que al uno no pasar por el centro de Baní ni Asua, se va a ganar más de 1 hora. Para llegar a Pedernales. Eso quiere decir que bajarían a Pedernales a unas 3 horas y media. Mientras tanto son como 6 horas. Sí, magnífico. Entonces eso es maravilloso. En el caso de Oviedo, que tiene una laguna maravillosa, yo creo que es un atractivo muy especial, está dentro de la propuesta de desarrollo Pedernales, Barahona, Oviedo, Barahona, porque yo sé que se está construyendo la carretera Enriquillo, ¿verdad? Que va a Barahona.
Está Oviedo dentro de esos planes, no porque sí, porque simple y llanamente sea municipio importante de Pedernales, sino por el hecho de que Oviedo tiene esa condición natural de ser un atractivo que tampoco ha sido explotado. Sí, aunque Oviedo, las playas de Oviedo, que son hermosísimas y el país prácticamente lo desconoce, no están en ese lado de la laguna, sino están para un lado, un poco más hacia el frente de lo que le llaman la Reta de Sansón, y esas playas son entonces Trudillé y Playa Blanca, hermosísimas. Tanto así que, bueno, decimos que no es que le lleva mucho Valle de las Águilas, porque son playas de mucha calidad. Mire, son 74 kilómetros de playa, interrumpidos a veces por acantilados, pero acantilados hermosísimos, como los acantilados de Cabo Rojo, que cuando, bueno, él me estuvo hablando ahorita, Fortuna, que estuvo por allá. Ahorita que estuvo por allá y vio perfectamente lo que son los acantilados de Cabo Rojo, que es como usted navegar como en el Conde, como en la calle El Conde, porque cuando usted mira, si usted está viendo esos arrecifes allá arriba. Y entonces, bueno, están los arrecifes también de Cabo Mongó y de Cabo Falso, que está, Cabo Falso es la zona cerca de Bahía de las Águilas, porque la bahía la conforma, está entre los Cabos Rojo y Falso. Entonces, bueno, y aquí quería llegar. ¿Cuál es el turismo a que aspirábamos los pedernalenses y en sentido general los surestanos? Un turismo ecológico. Lo que define el ecoturismo es eso, la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, lo que se piensa desarrollar en Pedernales es un ecoturismo. Y lo único que lo justifica es que nosotros tenemos dos de los parques más importantes del sistema de áreas protegidas del país. Dentro de ello está el Jaragua, que si no es el primero, por lo menos compitiendo con el primero. Correcto. Y entonces ese parque abarca gran parte del territorio de Oviedo. Casi todo el territorio está Oviedo, Juancho y Pedernales, porque Bahía de las Águilas pertenece al Parque Jaragua. Pero la laguna de Oviedo entra dentro de ese parque y está también Altovelo y La Beata. Altovelo es un espectáculo de la naturaleza. En Altovelo llegan los bubíes en el invierno y copan el islote. Y es como, para decírselo de manera gráfica, es como el Palacio de los Deportes en el centro del mar. Llegan los bubíes del norte de Estados Unidos, del sur del Canadá, y no hay palabra para describir lo que pasa ahí. Ese espectáculo. Eso es un espectáculo de la naturaleza. Miles y miles y miles y miles de bubíes en ese territorio tan pequeño y que por demás es una elevación como de 200 y tanto de metros. Pero llama la atención, poderosamente la atención. Es impresionante. El otro parque que tenemos es el que compartimos con Barahona e Independencia, que es el Parque Bauruco, la Sierra del Bauruco, que es muy montañoso, contrario al Parque Jaragua, que es bajito. El sistema de la Sierra del Bauruco, que en la parte haitiana es Machillo de la Chafi, y la continuación en la parte dominicana es Sierra del Bauruco. Nosotros en Pedernales ocupamos la parte sur de ese parque, un gran territorio. Y entonces ahí están incluso las tierras raras. Está también la parte de las zonas productivas de Pedernales, donde producen café, donde producen repollo, zanahoria, papa. Pedernales lo tiene todo. Precisamente usted hizo un reportaje, recuerdo, en una ocasión, en donde usted se enfocó de manera muy particular en una plantación inmensa que hay ahí de árboles, de pinares, más bien. Y creo que se llama Aceitillar el lugar. Entonces usted destacó el lugar porque efectivamente es una zona boscosa, es una zona que prácticamente la mano del hombre no ha llegado por ahí. Esa zona pertenece también al lado sur de Pedernales, dentro del Parque Jaragua. Sí, esa es la famosa vía panorámica Aceitillar Cabo Rojo. Usted viene desde el mar y va cruzando por una pista que dejaron los estadounidenses, que explotó los yacimientos de la bauxita, Alcoa, y entonces, bueno, construyeron esa pista hacia donde estaban las dos minas, que son las de las Mercedes, que es la meseta más alta, a unos 15 kilómetros del mar. Hasta ahí tenemos todavía un bosque semiseco o seco, y entonces después de la Mercedes ya empieza lo de Aceitillar, que es la vía panorámica, y la carretera, en la medida en que se va profundizando hasta el kilómetro 40, que es donde termina, es de primerísima calidad. En términos de calidad, esa autopista no ha sido superada por ninguna en el país en términos de calidad. Cuando dice calidad, visual, panorámica, o calidad de terreno. Calidad del terreno.
Porque incluso esos camiones de 50 toneladas fueron diseñados exclusivamente para Alcoa República Dominicana, porque Alcoa tenía instalaciones en Surinam, en Jamaica, en Belice y en República Dominicana. Y esos camiones fueron diseñados exclusivamente para República Dominicana cuando no existía, cuando la computadora no estaba en el país. Cuando no estaba la computadora en el país, esos camiones tenían un sistema con un disquete que cuando lo llevaban entonces al supervisor al taller, leía el disquete en un aparatito y le decía, bueno, usted se paró en tal kilómetro a tal hora y duró 15 minutos. ¿Qué hacía? Exactamente. ¡Wow! Estamos hablando de los años 80, 70. 70. La mejor época de Pedernales en términos económicos. A Pedernales iban 3 vuelos de una compañía que le decían Alas del Caribe. Sí. Recuerdo esos viajes, sí. Y entonces, bueno, eso permitía incluso, a propósito de su carrera, de su otra carrera, eso permitía esos vuelos que se hacían hacia Pedernales que no se repetían películas. En Pedernales no veíamos películas repetidas. Nosotros en la Alcoa la llevaban directamente en esos aviones, entonces pasaban una película y después pasaban otra y después pasaban otra. No era como que tú tenías aquí duran hasta... La semana completa la misma película. Sí, la misma película. ¿Y eso era un fin de semana o la semana completa? No. Una película diferente. Una película diferente. Cada noche. Wow. Ya. Un privilegio que, mire, en ese tiempo pocas personas le daban ese privilegio. Y déjeme decirle incluso, bueno, me estoy refiriendo porque es que Alcoa tenía un cine al aire libre, al estilo Altos de Chabón, guardando las proporciones. Sí, la diferencia. Lo que pasa es que los bancos estaban encima de unos arrecifes, o sea, de roca, encima de roca, y se tomaba en cuenta el entorno para mantenerlo al natural. Pero la gente se sentía ahí como si estuviera, por ejemplo, en Altos de Chabón. Más al natural todavía. Más al natural. Y obviamente con ese silencio, quizá nada más el sonido del mar, usted escuchaba esa bocina de ese cine con esa pantalla ahí, ya usted sabe. Y la calidad impresionante. No, excelente. Tuvieron ustedes una oportunidad tremenda. Profesor, no estamos hablando aquí de política partidista, no estamos hablando de un militante político. Tiene 27 derechos y cuando llegue a pintura, siga para allá. Carlos Julio Félix, el hombre que vela por el desarrollo de esa comunidad, ¿piensa realmente en que hay una voluntad expresa política de este gobierno y de cualquier gobierno, pero sobre todo de quienes están dirigiendo ahora el Estado Dominicano, de que esos planes y proyectos se materialicen? Sí. ¿Cómo lo ve Carlos Julio? Sí, lo veo así. Lo veo que hay confianza. O sea, la gente tiene confianza. Y le voy a dar un dato. Eso lo explica el hecho de que ya Pedernales es otro pueblo. Empieza a verse diferente. Ya hay varios negocios. En 2 años, en menos de 2 años, la cantidad de negocios en Pedernales se ha incrementado considerablemente. De otras partes, como de Barahona, han llegado ya y han llevado repostería o panadería. En fin, se nota un dinamismo diferente. Están asfaltando las calles. Magnífico. Y ahora uno puede fácilmente encontrar otros atractivos que no encontraba fuera de los atractivos naturales. Ahora en la entrada del pueblo hay varios negocios y bueno, la gente tiene otras facilidades. La gente tiene más confianza. La gente siente que realmente va a haber un despegue. Desde luego, no están los hoteles, se lo adelanto, ni siquiera lo están construyendo los hoteles. No. Que aprovecho para decir que ciertamente yo noto en el último viaje que hice, que fue ahora, este fin de semana. Recientito, hace nada más como 3 o 4 días, yo noté que la carretera, el tramo carretera entre Enriquillo y Pedernales, noté poca actividad de trabajo. Entonces, hay que volver a poner el pie al acelerador. Y en el tramo, que es el tramo mucho más difícil, entre Barahona y Enriquillo, porque hay muchísimas montañas, ellos trabajaron ya la primera parte, otra compañía, diferente a la que está trabajando de Enriquillo a Pedernales, está trabajando en un tramo que solo fue en la subida del Coronel y ahora están llegando hasta la parte de lo que le llaman el derrumbado por la zona de San Rafael. Pero ¿qué debilidad yo noto? Bueno, yo no soy ingeniero. Yo sí lo que pienso es que deben meterle varios frentes, que no deben esperar terminar en un frente para agarrar otro, sino que tengan varios frentes.
3 frentes por lo menos. Y otra Sí. cosa hubiese sido. Eso mismo ocurre con Pedernales. Tienen la ventaja en el trayecto de Enriquillo a Pedernales de que es plano por lo menos hasta terminada la recta de Sansón. Su dificultad va a ser cuando lleguen a las curvas donde están las rocas vivas y Sí. entonces ya van a tener que hacer otro trazado ahí de la carretera. Pero es fácil entre Enriquillo y donde termina la recta de Sansón. La gente sabe a qué me estoy refiriendo y por consiguiente ahí si le metieran también muchos equipos, es decir, muchos camiones cargando materiales permanentemente y metiéndole también rodillos, tractores, bueno, ya eso estuviese mucho más avanzado. Pero yo no sé si fue que se acabó el dinero, pero se nota una lentitud. Últimamente la he notado eso. Ya. Profesor, usted tiene una vida académica amplia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No conozco que usted haya impartido docencia en otras universidades. Creo que ha dado algunas conferencias dentro y fuera del país. He dado conferencias así en casi todas las universidades y fuera del país también, pero yo di un año de clase antes de irme para España en la Católica. El padre Alonso sí. me conquistó y me dijo que por favor, que él quería. Bueno, y yo duré como un año ahí. Ya. No lo terminé el año completamente porque me tocó entonces la oportunidad de irme a estudiar como becario por la cooperación española a Madrid. Sí. Y entonces, bueno, era una oportunidad que yo no quería perder porque además estaba en la edad de la beca todavía. Correcto. En 39 años. Nada más, añitos. Mire, resulta importante el hecho de que usted tiene en la universidad por lo menos 30 años o más. Y entonces es bueno saber cómo usted maneja estos dos ambientes universitarios. Yo digo que usted viene y está tratando con un grupo de alumnos que pertenecen a la generación del siglo XX. Se han graduado, están ejerciendo muchos y muchas de ellas dentro y fuera del país inclusive. Y entonces hay un grupo que le ha correspondido a usted que pertenece a la generación del siglo XXI. Son muchachos más jóvenes, tienen plataformas, su celular al día, todas sus cosas. ¿Cómo se hace usted siendo un profesor de comunicación con estas nuevas tecnologías en las aulas y las actitudes de ciertos estudiantes hacia la docencia, hacia usted, hacia la academia y hacia su propia formación profesional? Bueno, yo digo que si uno se pone a compararlo, cómo era, por ejemplo, la universidad en los tiempos de José Luis Sáez, de Villaverde. Nosotros, por ejemplo, aprendimos la televisión, el periodismo televisivo, ¿cómo se llama? Lo aprendimos, se llamaba la materia periodismo cinematográfico. Cinematográfico, Eso así es. Eso quiere decir que algunos noticiarios y los avances en televisión se hacían las ediciones todavía con el corte físico. Sí, es decir, se grababa con el celuloide, se revelaba, se hacía corte físico y se editaba de esa manera. Tremendo. Ya yo después, posteriormente, entré en lo que era el 3/4, que fue el formato que introdujo Telantilla y que ya estaba el Eporril y el Demorril con eso. Y entonces, bueno, por supuesto que después se metió el Betacán y el Betacán revolucionó totalmente la televisión. Pero estamos hablando de que estamos en un periodismo ya televisivo digitalizado. Es decir, cuando usted iba antes con una cinta de media hora para digitalizarlo, usted tenía literalmente que esperar la media hora que se digitalizara en tiempo real. Correcto, salvo que usted no fuera adelantándolo, pero si lo adelantaba perdía material. Ahora no, ahora usted va con una tarjeta y como usted lo tira, en 3 minutos, bueno, ya usted tiene digitalizada 1 hora incluso. Correcto. Y antes usaba mucho lo que le llaman el time code, el código de tiempo, haciendo los documentales, y entonces decíamos, bueno, en la hora tal, minuto tal, French tal, ahí fue que el tipo encestó la bola. Pero Correcto. ya no, ahora usted hace así con el mouse y lo lleva ligeramente y en segundos usted lo tiene ahí. Claro. Eso es una gran ventaja. Pero déjeme decirle que seguimos con la debilidad en la universidad todavía, no sé en otras cómo siguen, supongo que también lo mismo, de dar periodismo televisivo por pizarra. Y bueno, uno recurre a los métodos en los que tiene que recurrir a propósito de ligarlo con la tecnología. Por ejemplo, yo de esos reportajes que he hecho, le puedo mandar los links. Hay una serie, por ejemplo, de Puerto Rico que yo hice y una de los dominicanos en España y los dominicanos en Puerto Rico, que usted ve esa serie y usted cree que eso fue hecho hoy. Ya. Es decir, porque
hay algo que no varía, que es el concepto, que en televisión se escribe en un lenguaje sencillo. Eso no varía. Correcto. Que la televisión es imagen y que no hay que hablar mucho y que usted tiene que escribirle un texto a las imágenes. Eso es concepto, que eso nunca se va a quitar. Eso sigue ahí todavía. Que el estando en la presentación del periodista en cámara para decirle al televidente que usted estuvo en el lugar del hecho y transmitir mayor credibilidad, sí, sea en las redes, sea en televisión o sea donde sea, ese concepto permanece. No variar, el hecho de que usted aparezca en un reporte que usted transmitió por la red o por la televisión y usted aparece con un stand en el lugar del hecho, le dijo, sí, a la gente que usted estuvo ahí, claro, y por consiguiente transmite mayor credibilidad. Y eso uno lo liga siempre en las explicaciones académicas en la universidad y más o menos uno mantiene la actualización, porque déjeme decirle, si usted se pone a ver, los estudiantes no es que me llevan, por ejemplo, en Twitter yo tengo como 8,000 seguidores y yo soy un viejito. O sea, está al nivel de ellos prácticamente. Y en Instagram, no, ellos no llegan ahí. No, y en Instagram yo tengo 3,000 y tantos de seguidores. Bastante, y en Facebook hace mucho tiempo, que pasó los 5,000. A los 2 meses yo pasé los 5,000. Ya, de modo que está al día. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo no tengo problema con eso de la tecnología. Sí. Y bueno, lo que uno hace es compartir en términos profesionales con ellos la experiencia de tantos años, porque ya son 3 décadas. Sí, ya uno está PM ahí. Sí. Pero eso uno lo liga con los nuevos conceptos del periodismo, las nuevas dimensiones del periodismo, y entonces, bueno, se logra. Sí, se logra, sí. Profesor, usted es un reportero que ha tenido muchas experiencias dentro y fuera del país, pero sobre todo yo creo que mucha gente lo ha visto en televisión local, trabajando para diversos medios, pero es bueno, y creo que usted ha subido a su plataforma multimedia, ha subido algunos de los reportajes internacionales que ha hecho. Yo creo que el momento debemos aprovecharlo para que usted cuente esa historia de esos reportajes internacionales y para cuáles cadenas usted los ha hecho, tanto nacionales como internacionales, porque he visto en la plataforma suyas personales muchos de los eventos a los cuales usted le ha dado cobertura. Entonces vamos a compartir eso. Sí, es bueno, importante. Yo empecé la televisión, en principio fue una pasantía en Radio Televisión Dominicana que no duré mucho tiempo, fueron alrededor de 2 o 3 meses. Pero entonces me dijeron que en Teleantilla había una vacante y yo participé y hablé con el director, y entonces, bueno, el salario me dijeron que no podían darme ese salario. No. Y le dije, pues no hay problema, yo espero. Sí. Un colega había tomado el trabajo, yo pedí en ese tiempo 500 pesos. Ya. Y entonces el colega lo cogió por 300 y tanto. Oh. Y entonces, bueno, yo dije, no, si es mi momento, yo lo esperaré. Sí. Y después se presentó otra vacante y entonces solicité y me dijeron, pero es de 500. Yo le dije, no, es que ahora yo gano 600. Oh, y yo recuerdo que le dije a Luis González Fabra, que era el director de Teleantilla, le dije que nunca se iba a arrepentir. Y bueno, yo quemé la televisión en Teleantilla como reportero. Yo duré alrededor de... Bueno, yo llegué hasta jefe de información como 18 años en Teleantillas. Mi carrera ahí fue brillante. Me tocó cubrir los procesos electorales en Haití. Después de la huida de Baby Dot, Jean-Claude Duvalier, yo seguí el tema haitiano. Y además el país estaba hasta cierto punto convulsionado porque habían ambientes de protesta siempre. Los reporteros ahora no cubren como nosotros cubríamos todos esos grandes acontecimientos. Capotillo era una fuente muy activa. Sí, muy activa. Y bueno... la parte de Jean-Claude Duvalier, de Jean Bertrand Aristide, ¿también usted le dio cobertura? Sí, claro, déjeme decirle que Jean Bertrand Aristide probablemente fue la primera entrevista que se le hizo a él, por lo menos la televisión dominicana, porque cuando fui a entrevistarlo, le dije, él era sacerdote, ni idea de que fuera político. En ese momento todavía nada de para presidente. Yo la conservo. Y él me dicen, me enteré que él pasaba mucho tiempo de este lado también y que tenía una relación muy cercana con muchos sacerdotes dominicanos y extranjeros que hacían vida aquí en la parte fronteriza. Él estudió aquí, estudió en el seminario. En La Salle. Sí, y entonces le digo, bueno, yo quiero entrevistar al sacerdote Aristide. No se conocía porque en Haití o era la televisión privada o era la televisión pública, o era el cable o era la pública. Entonces Aristide no tenía cabida en la televisión, en ese tiempo era más en la radio,
Por eso los haitianos no veían bien la televisión, porque o era oficial o era el cable para una élite. La radio perfecto. Sí era para todo el mundo. Todo la popularidad. Lo popular era la radio. Y entonces no se conocía mucho a Aristide y yo le dije, yo quería entrevistar al sacerdote Aristide. Y él me dijo, mire, él no está, pero tenga la seguridad de que usted lo va a entrevistar. Venga a las 2 en punto de la tarde. Yo le dije, voy a comer cerca, voy a almorzar cerca. Y cuando llego veo que lo está entrevistando la televisión, creo que era o la canadiense o la francesa. Yeah. Pero estaban hablando en francés. Yeah. Y entonces veo como que ese era el hombre. Y sí. Entonces le digo, llegó, cuando terminó la entrevista de él, llegó ya el sacerdote, me dice, sí, soy yo. Oh, él mismo. Y entonces le digo, padre, los sacerdotes mienten. Porque usted escuchó alguna de las declaraciones que él dio. No, que si mienten porque él me dijo que él no estaba ahí. Y quien lo recibió le dijo en la mañana que volviera luego. Fue él. Era él mismo. Ya. Entonces yo le dije, entonces padre, los sacerdotes mienten. Wow, y me dijo, tremendo. Mira, si se trata de salvar su vida, sí. Wow. Porque es que a él, bueno, le quemaron la iglesia. Le quemaron él venía de vivir varios antecedentes nocivos a su entorno. Aristide fue un fenómeno en Haití. Sacó el 67% del sufragio por encima de no solo de los oponentes, sino del gobierno estadounidense que en principio no quería. Sí, no quería, sí. Y entonces, bueno, Aristide fue un fenómeno en términos electorales. Repito, cerca del 70% del sufragio sacó Aristide. Un gobierno muy popular. Y entonces después fue que vinieron los problemas. Entonces, usted lo entrevistó antes de que él tuviera la perspectiva de ser presidente. Así es. ¿Y la entrevista giró en torno a lo que él hacía o tenía algunos matices políticos, partidistas o algo? Lo que tenía era cómo él planteaba crítica incluso al gobierno estadounidense. Recuerdo que en el corte que puso en uno de los reportajes, que está por ahí el corte, creo que lo colgué, en ese corte él critica la política de Estados Unidos y al gobierno de Reagan. Pero fuertemente lo criticó al gobierno de Reagan. Y entonces, bueno, no hay duda de que los estadounidenses intervinieron para derrocar a Aristide y después en el gobierno de Clinton para restablecerlo también. Sí. De manera que yo viví ese proceso. Hay que decir que en ese tiempo la clase política de Haití era muy capacitada, contrario a lo que está ocurriendo ahora en medio del caos que tienen. Y bueno, es una pena lo que está viviendo Haití porque en la transición, hay que decir que hasta en el mismo gobierno de la transición que encabezó Henry Nafi y la Junta Cívico-Militar, en principio los haitianos no lo veían mal, lo veían bien, pero después perdieron la confianza. Se deterioró. Bueno, llegó un momento en que el caos volvió otra vez. Perdimos ahí a un reportero gráfico, Carlos Grullón, recuerdo, que se convirtió allá en un ícono. Allá tenían letreros por todas las paredes en muchísimos lugares de Puerto Príncipe. Carlos Grullón vive, Carlos Grullón está con nosotros, Journalist, Carlos Grullón. Entonces se hizo una figura ya en ese momento en Haití. Porque él estaba dándole cobertura a todos los eventos de Haití, los difundía y entonces la televisión haitiana o los haitianos tienen acceso a ver ese material. Habían cobertura para Haití. Yo recuerdo que como yo le estaba dando seguimiento al tema y fui el primero en darle seguimiento, a Juan Bolívar le llegó que estaba de vacaciones en Madrid, le llegó la información de que había sido a mí, porque era seguro que yo iba. Yo le propuse incluso, no vamos a ir a cubrir las elecciones porque definitivamente es un tema de nosotros. Y entonces decidieron ya muy tarde de madrugada que usted fuera. No, yo no fui. Porque incluso yo me fui ya a acostarme y todo eso. Y entonces parece que en la madrugada sí lograron comunicación, no sé si fue con Muerto. El asunto es que en Reintel, Carlos Grullón pertenecía a Reintel. No era camarógrafo de exteriores. Creo que era editor, pero sabía manejar cámara. Pero en interior, probablemente si es un camarógrafo de exterior, quizás, yo diría, quizás no ocurre porque dicen que él se puso en un lugar que era blanco y que no fue estratégico. Y usted sabe que los camarógrafos de calle saben cuidarse, cómo ubicarse. Saben en ese tiempo creo que estaban usando todavía las 3/4, el sistema 3/4, que era como una caja de limpiabotas grandísimo, donde grababa un equipo grandísimo. Y creo que uno de los disparos le dio a uno de los ayudantes en la casetera.
de la grabadora, porque eran unas cámaras aparatosas. Sí, sí, y las caseteras, ya ustedes, era sí, 3/4. 3/4. No era el sistema Betacam. Difícil. Y entonces fue un momento muy doloroso. Todo el mundo conocía el nombre, había escuchado el nombre de Carlos Grullón en Haití en esa época. Yo lo recuerdo. Mire qué bien. La gente, creo que hasta yo mismo y un grupo también pensamos que, bueno, era un camarógrafo más para el pueblo haitiano. Pero mire cómo usted destaca ese hecho tan valioso e importante, que este camarógrafo dominicano era una figura valiosa para la comunidad haitiana en ese momento. Estaba cubriendo y estaba difundiendo las actividades de su pueblo. Claro, por supuesto. Yo tuve la oportunidad, profesor, de conocer a un cineasta haitiano. Él trajo una película aquí hace un tiempo. Él decía, creo que Haití, el camino de la libertad, se llamaba esa película. No he vuelto a ver más. Yo pensé que era un despegue del cine producido en Haití, y que al mismo tiempo también podía haber una fusión del cine entre las dos islas. Posteriormente a eso, yo asumí la dirección de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía de la UAS, y entonces vino el presidente de la Asociación de Cineastas de Haití. Estuvo un tiempo aquí en la República Dominicana, conversamos varias veces, y él tenía una vinculación estrecha, muy estrecha con la Dirección General de Cine y los cineastas dominicanos. Yo también pensé que en esa oportunidad nosotros podíamos como establecer un criterio de trabajo cotidiano con relación a este hecho. Se desvaneció, no se dio la oportunidad de trabajar algunos aspectos que yo creo que debemos trabajar de manera mancomunada. Pero en el caso de la televisión, en el caso del periodismo, olvidémonos quizás del aspecto televisivo. En el aspecto global del periodismo, existe una vinculación estrecha con los periodistas, con los comunicadores haitianos, como para intercambiar informaciones, dar a conocer hechos y situaciones, o las condiciones no han permitido, sociales y políticas de Haití, que eso se dé con los periodistas dominicanos. Cierto, encima de eso está también el hecho de la barrera del idioma. Yeah. O sea, acuérdense que ellos francés o creol, sí, y nosotros español. Se nota así un gran activismo en la frontera de los corresponsales dominicanos y unas buenas relaciones con los corresponsales de Haití, porque los que están en la frontera manejan el español, un poco de español. El español. Yeah. Pero los dominicanos no nos hemos interesado mucho por aprender el francés o el creol, y entonces eso es una barrera. Por supuesto que también Haití se ha concentrado más en toda su problemática. Un país que no tiene resuelto mínimamente uno de los problemas básicos, su problema es de sobrevivencia. Claro. Estamos hablando de que Haití no recibe prácticamente agua potable por las llaves, un porcentaje muy bajo, los privilegiados. El tema de salud, ya ustedes saben, lo vienen a buscar a República Dominicana prácticamente, y el que tienen es sumamente deficiente. El tema de la energía, todo, la alimentación, eso es un país sobreviviendo. Encima de eso está el problema de la inseguridad, pero no la inseguridad callejera de que le puedan llevar a uno un celular, una cartera, no. Estamos hablando de que un tipo con armas ultramodernas se mete a unos depósitos de combustible y está desafiando y diciendo que renuncie el primer ministro y que si no hay problema, y eso está creando una paralización total en todos los sentidos. Por ejemplo, el tipo dice que los que envíen a sus niños a la escuela tienen problemas. ¿Quién va a mandar a sus hijos a la escuela cuando un terrorista está diciendo que quien envíe a sus hijos a la escuela va a tener problemas? Es decir, es un país con serias dificultades, con problemas muy grandes. Y entonces, bueno, la concentración de los profesionales haitianos, en este caso de los periodistas, porque hay que decir que los profesionales haitianos también han emigrado. ¿A dónde se han ido? Miami, París, Canadá. Se han ido. República Dominicana. Sí, República Dominicana. Es sobrevivir sobre todas las cosas. Entonces, los que están allá, ya usted sabe. Porque los que están allá, incluso, no sé si ha visto lo de Ariel Henry. Sí, he visto. Él es primer ministro, la situación y cómo plantea las relaciones dominico-haitianas. Y, en definitiva, es un grave problema. Un problema que hay que la comunidad internacional debe insistir en que debe intervenir para que haya una solución. La República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho, ni nos corresponde ni siquiera hacer una sugerencia de
para organizar un proceso electoral, ni siquiera hacer sugerencias. No. ¿Por qué no? Posible. ¿Por qué no? Ahora, definitivamente hay que buscarle una solución desde el punto de vista de resolver el tema de la estabilidad política, porque no están funcionando las instituciones. No hay presidente, lo mataron. El primer ministro ya está de facto. Sí. No hay Congreso. La justicia, usted sabe cómo es. No han podido todavía, no ha visto nada que tenga que ver. No hay forma. Para fines de la investigación de la muerte del presidente. Entonces, es un verdadero caos lo que hay en Haití. Juan Bosch lo había dicho. Sí, no es definitivamente un país ni una nación. Se ve como un conglomerado humano. Ya. Profesor, usted como maestro, a mí también me preocupa ver un grupo de comunicadores jóvenes ejerciendo los medios, pero yo creo que de las aulas han salido muchachos con mucho talento, muchachos que están cubriendo actividades y eventos a nivel nacional y a nivel internacional también. Esa satisfacción personal suya de haber contribuido de las aulas con esos muchachos forma parte integral de su vida. Sí, que por supuesto nos desviamos un poquito en el tema cuando hablé de Telantilla. Después ahí yo estuve trabajando también como 4 años en Telesistema, pero también había trabajado en la cadena Telemundo. Sí. Conjuntamente con Telantilla trabajé como 10 años con Telemundo, con la CBS, y fui corresponsal también de Reuters Televisión. Pero yendo a la pregunta que usted hace, ciertamente uno ve con gran satisfacción que muchos de esos productos uno los ve en los canales, ya son ejecutivos de esos canales. Sí, José Tomás Paulino es uno de los grandes ejemplos de eso, cómo ha crecido. Sí. Cuando yo voy a los canales de televisión, definitivamente me la gozo, porque me saludan con mucho aprecio, con mucho cariño, todavía me dicen profe, y entonces uno siente que valió la pena, y hay una buena calidad profesional, uno lo nota ciertamente. Sí. Así como también nosotros no hicimos quedar mal a esos profesores como Bolívar, Sáez, el padre Villaverde, Cedeño, el padre Villaverde, Alberto Malagón, Pascal, todos esos profesores, Lipe Collado, todas esas. Juan Bolívar Díaz, por supuesto. Claro, Juan Bolívar Díaz, que fue la persona en el primer medio donde yo entré, que fue el Nuevo Diario. Él era director en el Nuevo Diario. Y después nos juntamos también en Telantilla en 1+1. Maestro, yo creo que ha sido una hora que ha transcurrido rápidamente, porque hay una afinidad entre nosotros, y sobre todo porque hay un volumen de información bastante amplio en sus pasos por este mundo. En nuestros pasos también. Sí, entonces prácticamente nosotros estamos llegando al final de este primer diálogo, porque el compromiso está en hacer dos o tres, y usted viene pronto para acá antes que finalice el año de nuevo. Es un compromiso público abierto y contradictorio, como decimos en la UAS. Como dicen en los juicios los abogados. Entonces es importante que usted le diga, maestro, en sentido general, no solamente en el sentido particular de la profesión comunicación, piense en todos sus amigos y hermanos de la región sur profunda, pero también de todo el país. Ese mensaje, esas palabras de un hombre que ha vivido intensamente, pero de manera muy ordenada, durante todo el siglo XX, para nuestros amigos y receptores del siglo XXI. Bueno, si les dejo un mensaje a los pedernales y a los suroestanos, les digo que sigan teniendo confianza, pero que no desmayen en darle seguimiento a las iniciativas que está ejecutando el gobierno, porque fiscalizando es que uno puede lograr los verdaderos avances y de la manera tan eficiente. Y supongo que el presidente hasta lo vería, o el gobierno, como un aporte, muy bien, claro, como un gran aporte. Para los estudiantes de la universidad, decirle que cada día tienen que dar la idea y tener bien claro que hay que seguir preparándose, leer mucho, ir a los lugares de trabajo a ver cómo se hace el trabajo de televisión, cómo se hace el trabajo de periódico, cómo se hace el trabajo de radio. No quedarse vía satélite, porque la práctica es la práctica. Se aprende a escribir, decía Villaverde, escribiendo. Y todos lo sabemos, que se aprende más en un canal de televisión en 3 meses
que lo que uno no aprende en la universidad en términos prácticos, que uno sale preñado de teoría y a partir de ahí viene la práctica. Correcto. Y que en las carreras, por ejemplo, de medicina, derecho, esas carreras siempre van a la práctica. Uno no se imagina un médico ir a los hospitales después que ha terminado la carrera. Y eso tiene que hacer el periodista también, estar en los medios haciendo pasantía, porque si no es como volver a empezar después que terminaron. Ya, inmensamente agradecido, profesor, con su presencia aquí en Diálogos del Siglo XX. Para nosotros, pues, ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado, amigos.